Ingenieros, muy buenas noches a todos. Bueno, yo digo noches porque es la hora en la que estoy haciendo el video. Vamos con una sesión más entonces de un tema que tenemos pendiente y es el de repetibilidad y reproducibilidad. Aquí en el aula virtual de la asignatura, en el tema número 4, vamos a encontrar entonces acá, ya vimos gráficos de control, ya vimos capacidad de proceso y vamos con esto que se llama repetibilidad y reproducibilidad, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a entrar en materia con qué es la repetibilidad y la reproducibilidad, que son temas o es un tema que implica también haber visto lo que ya hemos visto antes para poderlo hacer. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Cuando hablamos de repetibilidad y reproducibilidad, mis estimados ingenieros, nos referimos a la variación que se puede presentar en un proceso a la hora de evaluar el proceso y que puede ser originado o por el inspector o puede ser originado por el instrumento que estamos utilizando para la inspección o para la evaluación como tal. Bien, la medición definitivamente es algo que es necesario hacer en todos los procesos, sobre todo cuando estamos hablando de manufactura, de producción, cuando estamos hablando de control no de atributos sino de variables. Y pues es innegable que la repetibilidad y la reproducibilidad son los errores más, no solamente los más frecuentes, sino los más importantes cuando se habla de medición. Recordemos que hablábamos de la variación del proceso y ya hemos trabajado varias veces el tema de calcular los límites naturales del proceso. Ese famoso mu más 3 sigma, mu menos 3 sigma que ustedes ya son cinturón negro, es para mirar la variación del proceso dentro de la muestra. Pero ahora también vamos a entrar a mirar la variación de la medición. Entonces tenemos la variación originada por el inspector, por el evaluador, por el operario, y a eso es lo que llamamos reproducibilidad. Y vamos a mirar también la variación que pueda generar el instrumento, y a eso es lo que llamamos repetibilidad, que puede depender del estado de calibración del equipo, de la antigüedad del equipo, de la vida útil, del sesgo, de la sensibilidad. Bueno, son múltiples las variables que confluyen ahí. Entonces, ingenieros, cuando hablamos de repetibilidad, como lo acabo de mencionar, es la variación de las mediciones obtenidas con un instrumento de medición cuando es utilizado varias veces por un mismo operador. Bien, ojo con eso. Es la variación de las mediciones con un instrumento de medición, llámese un calibrador, llámese un pie de rey, llámese una balanza, llámese una cinta métrica, llámese lo que sea, cuando es utilizado varias veces por un mismo operador. Esa es la repetibilidad y se le atribuiría entonces a el equipo. Esa es la repetibilidad, la variación que se produce por el instrumento de medición, cuando lo utiliza varias veces un mismo operador. Y si hablamos de la reproducibilidad, mis estimados ingenieros, entonces estamos hablando de la variación entre promedios de mediciones hechos por diferentes operadores que utilizaron un mismo instrumento de medición. Entonces miren, por ejemplo, lo que le dio el promedio de las mediciones al operador A, lo que le dio el promedio de las mediciones al operador B, lo que le dio al operador C, pero resulta que todos utilizaron un mismo instrumento de medición. Entonces, ¿qué se pudiera decir ahí? Entonces el problema está en la forma como están midiendo. Es decir, en la variación por los operadores, por las personas. Esa es la reproducibilidad, la de las personas. Repetibilidad, la del equipo. Muy bien. En ese orden de ideas, habiendo aclarado, digamos, las dos definiciones más importantes de este capítulo, iríamos a mirar entonces, mis estimados ingenieros, ¿para qué se hace un estudio de repetibilidad y reproducibilidad? ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Pues primero si hay error en la medición y qué tan grande o pequeño es el error para determinar si podemos aceptar o no esa variación en el proceso como consecuencia de la medición. O sea, determinar la magnitud del error de la medición y tomar decisiones.
Ese es el primer propósito y tal vez el más importante de la repetibilidad y la reproducibilidad. Además, nos permite tener confianza de los datos que estamos procesando, la certeza y la confiabilidad de los datos que obtuvimos en el proceso. Y, indudablemente, que es la conclusión del estudio, enfocar los esfuerzos de mejora hacia corregir la variación, bien sea cuando es por el equipo o bien sea cuando es por el inspector. Porque puede ser que la conclusión de un análisis de repetibilidad y reproducibilidad es que los datos que se obtuvieron o las cifras son inaceptables para el proceso. Bueno, entonces, ¿cuál debe ser el foco de intervención? ¿El equipo o las personas? ¿O los dos? Bueno, eso nos lo dice un informe de repetibilidad y reproducibilidad. Para eso es que se hace. Bueno, porque las mediciones obviamente generan variación, afectan. Si nos vamos a las famosas 6M de Ishikawa, en su diagrama causa-efecto, recuerden que una de las famosas 6M es medición. Claro, pero es que esa medición puede llegar a tener otro análisis de segundo nivel en el que pueden entrar a interferir efectos como las personas, la máquina, las materias primas, el entorno en el que se mide, el proceso o el método de medición, en fin. Entonces miren que se vuelve casi que un segundo elemento necesario de análisis a partir de. Si nos preguntaran qué es un sistema de medición, diríamos pues que un sistema de medición es un proceso que tiene como propósito hacer evaluación y seguimiento a un proceso, a una línea, a un servicio, a un departamento. Bueno. Sin embargo, por supuesto, en ese ejercicio de hacer medición, pues puede haber variación en los datos, puede generarse afectación de los datos. Y bueno, hay muchos factores que componen el sistema, y entre esos están las herramientas de medición, el material con el que se mide, el material que se mide, el procedimiento establecido para medir. A veces puede ser que el problema sea que ni siquiera hay un procedimiento establecido para hacer la medición, entonces cada quien lo hace como le ocurre. El ambiente, las condiciones ambientales, humedad, temperatura, ruido, polvo, en fin. Todos esos son elementos constituyentes de un sistema de medición como tal. ¿Qué es un gauge? Como se conoce técnicamente, pues cualquier instrumento que se utilice para medir. Llámese una balanza, llámese una cinta métrica, llámese un pHímetro, bueno, es cualquier instrumento utilizado para medir. ¿Y qué es un operador? Pues es la persona o el dispositivo que usa un gauge para hacer una medición. Como por ejemplo vemos aquí en la parte inferior este pie de rey. Lástima que pues las circunstancias no nos permitieron hacer esta práctica de laboratorio porque de hecho el equipo que íbamos a trabajar y que ustedes iban a aprender a manejar es este dispositivo que se conoce como un pie de rey. Entonces el gauge es el instrumento de medición, el operador es quien utiliza el gauge para hacer una medición. La sensibilidad, por supuesto, es un elemento fundamental del equipo de medición y es de acuerdo a lo que yo esté midiendo, pues tiene que detectarme diferencias de al menos un décimo de la tolerancia especificada. Lo explico de otra forma. Vamos a suponer que usted tiene que medir el peso en miligramos. De hecho, si nos devolvemos al laboratorio de gráficos de control y nos ubicamos en el baloncito de chocolate, pues póngaselo en una balanza de pesar carne en una tienda a ver cuánto le va a dar. ¿Usted qué valor va a escoger? No, pues obviamente va a ser muy complejo porque pues la sensibilidad del equipo no me va a dar la precisión exacta del valor que yo requiero. Entonces, eso es un valor crítico que se necesita y es la sensibilidad. Por supuesto que si yo necesito medir una longitud en kilómetros o en metros, pues no voy a necesitar ni un escalímetro, ni voy a necesitar una... No, pues para eso existirá una cinta métrica, porque es que en este caso la sensibilidad del equipo de medición me sirve que sean metros. Pero si ya me están diciendo que mida el espesor de una lámina en milímetros, pues obviamente el metro de modista que todos conocemos y que utilizamos en el primer laboratorio que fue el de histogramas para medirnos allá en clase, pues no nos va a servir. No nos va a servir porque no nos va a dar exactamente 0.3524 milímetros. No tiene esa sensibilidad. El sesgo. El sesgo es la diferencia que se puede presentar entre el promedio observado de las mediciones
y el valor verdadero o el valor patrón. Y mire que cuando hablábamos de la distribución normal, y de hecho cuando miramos el tema de estadística descriptiva, teníamos un coeficiente de asimetría que nos hablaba del sesgo, ¿cierto? Y el sesgo estandarizado, si es a la derecha, si es hacia la izquierda. Claro, es el promedio observado entre las mediciones y el valor que debería ser el valor nominal o el valor patrón. Muy bien. Dicho esto, más como para efectos de contextualizar, vamos entonces, mis estimados ingenieros, a hacer un estudio de repetibilidad y reproducibilidad. Entonces me dicen, bueno, ¿cuáles son los pasos para calcular la repetibilidad y la reproducibilidad? Primero, determine la variable a medir, ¿sí? La variable que vamos a medir en las piezas que vamos a inspeccionar. La variable, entiéndase, vuelve y juega como temperatura, como longitud, como humedad relativa, como presión, como intensidad de corriente. Bueno, ¿qué variable es la que vamos a medir? Bien, y tomemos una muestra de tantas piezas, de tantas unidades, que para repetibilidad y reproducibilidad se sugiere que sean de 2 a 10 unidades o piezas a inspeccionar. Bien, de 2 a 10 unidades o piezas a inspeccionar. Lo segundo dice, asigne inspectores a las piezas a evaluar. Y el número de inspectores que van a evaluar las piezas se sugiere que sean de 2 a 3. O sea, ni 1, ni 4 o 5. No, de 2 a 3 inspectores. Y el número de mediciones que va a hacer cada inspector. O sea, el número de intentos que va a hacer ese inspector. Por ejemplo, si nos retrocedemos al laboratorio de gráficos de control, el número de veces que cada integrante del grupo va a pesar el mismo baloncito de chocolate. 3 veces. Ah, bueno, listo. Entonces, cada integrante del grupo va a pesar el balón de chocolate en la misma balanza 3 veces. Ah, bueno, ese es el número de intentos. El número de intentos. Y todos tendrían que hacer lo mismo, el mismo número de intentos, con el mismo baloncito en la misma balanza. Entonces, fíjense que ya tenemos los inspectores. ¿Bien? Perdón, las piezas. De 2 a 10 piezas o unidades a inspeccionar. Inspectores de 2 a 3. ¿Y cuántos intentos por inspector? De 2 a 5. ¿Bien? O sea que nosotros tendríamos que construir una tabla que nos quedaría algo así. Donde miren que tenemos acá el número de piezas. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a mirar el número de piezas. Es una columna. Y ya sabemos que debe ser mínimo 2, máximo 10. Para el ejemplo que estamos viendo se tomaron 5. Los inspectores. Muy bien, como vemos en la imagen, pues se van a utilizar 2 inspectores. Recuerden que el método nos dice, se recomienda de 2 a 3. O sea que estamos dentro del margen. Ahora, esta pieza número 1, el inspector 1, ¿cuántas veces la va a medir? O sea, ¿cuántos intentos va a hacer? Y como vemos en nuestra gráfica, serían 3, ¿cierto? O sea, a esta pieza 1, el inspector 1 la pesa, si estuviéramos hablando de masa, 3 veces. Entonces tiene el registro 1, el registro 2 y el registro 3. Y de igual manera esta pieza número 1, el inspector 2 también la va a pesar 1 vez, 2 veces, 3 veces. ¿Listos? Y así se haría con el resto de las piezas como tal. Y también estamos dentro del margen porque nos dice que debe ser de 2 a 5 piezas. ¿Listos? Luego, ya con esto, a cada resultado por inspector, por cada pieza le vamos a sacar el rango y le vamos a sacar la media a cada uno de los dos. Muy bien, ¿qué es lo que nos dicen los siguientes pasos? Calculen el X promedio y el rango de cada pieza por cada inspector, por cada evaluador. Y con eso, pues vamos a calcular ya lo que son los rangos promedios por evaluador y la diferencia de las medias por cada evaluador como tal. Como esto es más fácil hacerlo poniéndole numerito, entonces mis estimados ingenieros, aquí en el aula virtual, ustedes encuentran un archivo que se llama ejercicio en clase RIR. Vamos a abrir entonces este ejercicio en clase. Yo ya lo tengo aquí abierto. Y observen el escenario que tenemos. Vamos a suponer que estamos midiendo humedad en membranas.
Entonces vamos a tomar 5 piezas, o tomamos en este caso 5 piezas. Tuvimos 2 inspectores. Cada inspector hizo 3 intentos. Bien, cada inspector hizo 3 intentos en 5 láminas distintas. Y nos piden hacer un análisis de repetibilidad y reproducibilidad para este caso. Muy bien, ¿lo hacemos? Claro que sí, mis estimados ingenieros, vamos a hacerlo. Entonces, yo voy a agregar una columna aquí. De hecho, voy a agregar 2. Porque recuerden que debemos calcular el rango y debemos calcular el promedio de los datos, ¿cierto? Y aquí sucede exactamente lo mismo. Debemos calcular el rango, debemos calcular el promedio. La idea, mis estimados ingenieros, como yo siempre les he dicho, es que lo vayan haciendo simultáneamente conmigo. ¿Bien? Que lo vayan haciendo simultáneamente. Bueno, la ventaja es que es video, entonces lo pueden ver 200 veces después y pueden terminarlo, pero bueno, cada quien decide cómo lo hacemos, lo importante es que nos hagamos entender. Muy bien, mis estimados ingenieros, entonces esto con nosotros ya no tiene pierde, el rango ya sabemos que es el máximo de los datos, ¿cierto? Menos el mínimo de los datos. Muy bien. Y ahí tenemos el rango para la primera pieza y lo extendemos nuestra función para que nos quede para todas. Omitir error. Y calculamos el promedio también. El promedio. Ajá. Y extendemos nuestra función. Omitir error. Y vamos a dejarlo únicamente con, qué sé yo, 2 cifras decimales. Estos hacemos exactamente lo mismo para el inspector número 2. Entonces el máximo de los datos para ese inspector número 2 menos el mínimo de los datos. Y ahí lo tenemos. Muy bien, ahí está. Y el promedio de las mediciones, pues también la calculamos, la media de cada uno de los 3 intentos que hizo tanto el inspector 1 como el inspector 2. Bien. ¿Listos? Bueno, entonces yo voy a mi presentación. Mi presentación me dice pasos. Calcule el X promedio y el rango, ya lo acabé de hacer, de cada pieza por cada evaluador. Ajá. Muy bien, yo aquí arriba puse mis matachitas, mis figuritas para que me quedara más fácil. Aquí me voy a traer entonces el rango promedio, lo voy a poner por aquí. Por aquí me voy a traer el X promedio. Upale, santísimo. Está como muy pequeñín. Ya. Entonces, el rango promedio por cada evaluador. Entonces digo el promedio de los rangos del inspector 1. Bien. Y creo que a esto le voy a cambiar el color para que nos diferenciemos de cada uno de los 2 inspectores. Bien. Entonces aquí ya tengo el R promedio del inspector 1 y hago ahora exactamente lo mismo para el inspector 2. Muy bien, para que eso nos vaya quedando más o menos similar, entonces voy a combinar estas celdas, también le voy a cambiar el color al inspector 2 para poderlos diferenciar y esto vamos a llevarlo hasta aquí. ¿Listo? ¿Van todos conmigo? Pensaría que sí. Entonces ya tenemos el rango promedio por cada inspector. Ahora calculemos el X doble barra, que es la media de las medias, por cada uno de los inspectores. Entonces tengo el promedio de las medias que él obtuvo de las 5 piezas.
Y de igual manera, pues lo tengo también aquí para el otro evaluador. Perfecto. Entonces aquí cuadriculamos, centramos, cuadriculamos y centramos. Y ya tenemos entonces el X promedio de cada uno de los inspectores y el R promedio de cada uno de los inspectores. Si volvemos a la presentación, porque esto está hecho para hacerse paso a paso, me dice, con los resultados obtenidos calcule la media del promedio de los rangos por evaluador, así como la diferencia de las medias. Ah, no, eso no tiene pierde. Entonces miren qué vamos a hacer, ingenieros. Aquí vamos a encontrar un R doble barra. Y ese R doble barra, ¿qué viene siendo? El R doble barra viene siendo el promedio de los rangos. El promedio de los rangos de los dos inspectores. O sea, el promedio de el rango del inspector 1 y el rango del inspector 2. Y esto me da 0.076. Ese es el R promedio, es decir, el rango promedio entre los dos inspectores. Y ahora me dice también, venga, y de ñapa, calcúleme el X diferencia. ¿Sí? Aquí está en la presentación, me dice el X diferencia, que es la diferencia entre el X promedio máximo menos el X promedio mínimo. Yo aquí calculé un X promedio para el inspector 1 y aquí calculé un X promedio para el inspector 2. Aquí me están pidiendo, por favor dígame el X diferencia. Perfecto. Entonces el X diferencia es la resta entre el mayor y el menor. Aquí en este caso, mis estimados ingenieros, nos coincide que el de el inspector 1 es mayor que el del inspector 2. Pero si fuera al contrario sería este menos este, es decir, no nos puede dar un valor negativo. No nos puede dar un valor negativo, tiene que darnos un valor positivo. Entonces siempre va a ser el mayor menos el menor. Entonces busco las X y digo el X mayor menos el X menor. Estamos hablando de las medias. Y eso me da 0.03. Muy bien. Vamos a dejarlo con 3 cifras decimales. 0.028, igual que el de arriba, para trabajarlo con 2 cifras decimales. ¿Vamos hasta ahí, mis estimados ingenieros? Espero que sí. Muy bien. Bueno, entonces volvamos nuevamente a nuestro procedimiento para que nos digan, bueno, ¿cómo es que debo hacer entonces mi análisis de repetibilidad y reproducibilidad? Porque seguramente estos datos conducen a algo. Voy a mi presentación y me dicen, bueno, muy bien, ya tenemos esto. Sigamos. Me dice, elabore las gráficas de control de los rangos por cada evaluador. Gráfico de control de rangos por cada evaluador, verificando que la totalidad de los puntos estén dentro de los límites de control. Muy bien, recordemos que para un gráfico de rangos, el límite de control inferior es D3 por R promedio. El límite de control superior es D4 por R promedio. Línea central, obviamente todos sabemos que es pues el R promedio de los dos. Bien, entonces aquí vamos a tener que agregar 3 columnas más. 1, 2 y 3. Bien, y aquí pues me va a tocar también agregar 3 columnas más. ¿Por qué agrego 3 columnas más? Porque vamos a tener que graficar la línea central, el límite de control superior y el límite de control inferior. ¿Listos? Para poder hacer el gráfico de control. Muy bien. Esto lo voy a copiar y me lo voy a traer para acá. Listos. Ahí ya está. Perfecto, mis estimados ingenieros.
Esto es lo que normalmente hace uno a las 11:30 de la noche un lunes festivo. Muy bien. Entonces, línea central. Línea central en este caso va a ser, pues este valor, permítanme lo resalto aquí con un color distinto. ¿Y por qué es ese valor? Pues porque es el promedio de los rangos del inspector 1 en las 5 piezas que él evaluó. A cada pieza le sacamos un rango, ese es el promedio de los rangos del inspector 1. Luego, para el gráfico de control del inspector 1, pues la línea central es el R promedio, ¿cierto? Fijamos para poder extender y aquí tenemos entonces este valor. Vamos a mirar si de pronto con un decimal más, eso, 0,72. Muy bien. Aquí, para el otro gráfico, entonces voy a señalar este valor. Ok, ese sí es 0.08, también le voy a poner aquí un valor que lo destaque, un color. Entonces ya tengo que la línea central para el inspector 2 es su rango promedio. Y extendemos la función. ¿Sí lo fijé? Sí. Muy bien. Ahora, ¿y de dónde sacamos el límite de control superior y el límite de control inferior? Pues nuestra presentación nos dice que es D3 y D4. Si ustedes recuerdan las constantes para gráficos de control, aquí lo tenemos. La pregunta va a ser, bueno, Lesmes, y el tema es, ¿y cuál es N? El número de piezas, el número de inspectores, el número de intentos, y la respuesta es lo último que dije. El número de intentos. O sea, miren que tenemos 3 intentos por inspector, miren que tenemos 3 intentos por inspector. Entonces, para el gráfico de control, N minúscula va a ser el número de intentos. Es decir, que en nuestro caso, N va a ser 3. Y para N igual a 3, entonces, de 4 va a ser 2.575 y de 3 va a ser 0. 0. 2.575. Muy bien. Entonces nos venimos para nuestro gráfico y decimos límite de control superior va a ser igual a 2.575 por línea central. ¿Correcto? Muy bien. Y ya tenemos el límite de control superior. Y el límite de control inferior pues es 0. Porque ya vimos que el valor de 3 es 0. Entonces por cualquiera que lo multipliquemos nos va a dar 0. Muy bien. Vamos ahora entonces con el inspector 2. Bueno, aquí yo omití omitir el error. Quitemos eso, que eso se ve horrible. Omitir error. Muy bien. Límite de control superior 2.575 por línea central. 0.21. ¿Listos? ¿Tenemos decimales? No. Entonces lo dejamos como... bueno. Pero estamos trabajando únicamente con 1, con 2. Con 1. Este aquí no lo miré cómo se comporta. Igual no nos va a variar mucho. Eso. Y ahora, el límite de control inferior, 0. ¿Por qué? Porque de 3 es 0. Y entonces nos piden hacer el gráfico de control de rangos para cada uno de los inspectores y nos dicen, si eso está fuera de puntos de control, no sirve. O sea, básicamente el criterio es que ninguno esté por fuera. Ahí no vamos a entrar a aplicar que los 8 principios y que, bueno, porque aparte tenemos un número muy reducido de datos y casi que aplicar los 8 principios no se va a poder cumplir porque tenemos muy pocos datos. Entonces ya sabemos cómo hacemos esto, ¿no? Mis estimados ingenieros, seleccionamos límite de control superior, inferior, línea central, vamos a insertar un gráfico de líneas. Aquí ya estuvo. Muy bien. Tenemos límite de control superior, sí, 0.18, 0 el inferior. Obviamente este gráfico es asimétrico. Nos paramos encima del gráfico y le decimos, vamos a seleccionar otros datos. Se me olvidó otra vez agregar algo. ¿Y cuáles son? Pues los rangos. Pero no se me olvidó nada, la verdad. La idea era hacerlo de esta manera. Rangos. ¿Y qué valores le vamos a dar? Quedé tapando esto. Permítanme un segundo.
Ahorita me corro este gráfico para acá. Perfecto. Ahora sí ya. Para poder incluir los rangos, entonces le seleccionamos los datos. Vamos a agregar una serie. La serie se va a llamar rangos. Y los valores que voy a insertarle son pues, los rangos de lo que midió el inspector 1. Le damos a aceptar. Y le damos a aceptar. Y ahí tenemos. Bien, de hecho ese título lo voy a llamar rangos inspector 1. ¿Listos? ¿Y qué podemos ver aquí? Que los rangos de lo que inspeccionó este evaluador están dentro del límite de control superior y dentro del límite de control inferior. Pues digamos que ahí no tenemos inconveniente. Bien, por el inspector 1 podemos seguir haciendo un análisis de repetibilidad y reproducibilidad. Si vamos con el inspector 2, vuelvo y juega, selecciono los tres límites. Vamos a insertar un gráfico de líneas. Lo insertamos, me paro encima del gráfico, le doy seleccionar datos, le digo que voy a agregar una serie nueva que se va a llamar rangos y que los valores de esa serie van a ser los rangos del inspector 2. En este caso, aseguramos los datos, aceptar, aceptar. A esto lo voy a llamar rangos inspector 2. Y como podemos ver, mis estimados ingenieros, aquí también los rangos del inspector 2 están dentro del límite de control superior, dentro del límite de control inferior. En caso que no nos diera, nos tocaría apagar ahí, pero pues como sí nos dio, podemos continuar. Muy bien. ¿Vamos claros hasta ahí? Yo pensaría que sí. Muy bien. Entonces, volvamos al procedimiento. Es que cuando le dan a uno el paso a paso, esto es una maravilla, hola. Muy bien, ya entonces tenemos los gráficos de control. ¿Qué sigue? Calcule la media de los promedios obtenidos por cada operario en cada pieza, así. Digamos, para la pieza 1, entonces el promedio de 1 en la pieza 1 más el promedio del evaluador 2, santísimo Dios. Esto es más fácil haciéndolo. Póngale cuidado, mi estimado ingeniero. Vamos a crear aquí entonces una columna que vamos a llamar el X promedio. Y lo que me quiso decir esa parte del procedimiento es que tenemos la pieza 1. Bien, que tenemos la pieza 1. Entonces esa pieza 1, acá la pieza 1, al inspector 1 le dio un promedio. En este caso 0.38. Pero esa misma pieza 1 al inspector 2 le dio 0.28. Entonces aquí lo que me están pidiendo es que saque el promedio de los promedios que le dieron a cada inspector en cada pieza. Es decir, esto va a ser igual al promedio de el inspector 1 para esta pieza. Entonces promedio, ¿cierto? Punto y coma. Y el promedio del inspector 2 para la misma pieza. Bien, cerramos paréntesis y ahí tenemos el promedio de los dos inspectores para la misma pieza después de 3 intentos cada uno. Podemos extender la función y aquí tenemos entonces el promedio de cada uno de los inspectores para cada pieza. Bien. Perfecto. Y volvemos entonces a nuestro procedimiento. ¿Qué más tenemos que hacer? Dígame qué más tengo que hacer. Bueno, calcule entonces el promedio por cada pieza y luego me dice calcule el rango promedio. Pero el rango promedio, este RP, mis estimados ingenieros, es la diferencia entre el máximo y el mínimo de los promedios que acabamos de calcular. Es decir, es la diferencia del máximo y el mínimo de estos 5. De estos 5. ¿Bien? Ese va a ser entonces nuestro RP. RP. El rango
promedio, que ya es entonces la diferencia de las medias entre los promedios de lo que obtuvo cada evaluador. Yo aquí voy a combinar esta celda porque esto se me va a convertir en un único valor, y entonces este RP va a ser el máximo de estos, cierro paréntesis, menos, si se pierde pues observe que lo estamos haciendo aquí, menos el mínimo de estos mismos. Menos el mínimo, como no me deja ver ahí, desde S6 hasta, perdón, desde S6 hasta S10. Muy bien, y me da 0.203. ¿Correcto? El máximo desde estos, desde S6 hasta S10, menos el mínimo desde S6 hasta S10 y me da 0.203. Muy bien. Bueno, mis estimados ingenieros, pues esos son los cálculos que tenemos que hacer para poder hacer un estudio de repetibilidad y reproducibilidad. Obviamente esto tiene más gracia cuando está uno en el salón, en la sala de cómputo, allá con aire acondicionado, en fin, pero bueno, las circunstancias nos condujeron a esto. Entonces, bueno, ahí tenemos todos los cálculos que necesitábamos tener para hacer un análisis de repetibilidad y de reproducibilidad. Muy bien, entonces, ahora sí, calculemos lo que tenemos que calcular, mis apreciados ingenieros. Y aquí ya esto se vuelven operaciones matemáticas. Esto ya es mucho, ¿qué? Matemáticas de octavo bachillerato. Calcule la repetibilidad. Y me permito recordar que la repetibilidad es la variabilidad asociada ¿con qué? Sí, señor, con el equipo. Con el equipo. La variabilidad que produce el equipo. Cuando el mismo equipo es utilizado por varios operarios. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular la repetibilidad? La tenemos aquí en pantalla. Me dice, repetibilidad, que se simboliza como EB, es igual a K1 por el rango promedio. Donde, ¿qué es K1, mis estimados ingenieros? K1 es el número de intentos que se definieron para cada inspector. Acuérdense que el método nos dice que los intentos deberían ser de 2 a 5. Si ustedes recuerdan, nosotros tomamos 3 intentos, ¿cierto? 3 intentos. O sea que el valor K1 va a ser 3.05. ¿Bien? Por el rango promedio. Por el rango promedio. O sea, el promedio de los rangos que obtuvimos para cada inspector, para cada evaluador. Es decir, la repetibilidad va a ser 3.05, que son la constante por los 3 intentos, por 0.076, que es el valor del R promedio. Usted dirá, ¿cuál es? Espere, pero es que me tiene confundido. Primero, mire, recuerden, aquí están los 3 intentos por inspector. ¿Sí ven? Aquí están los 3 intentos por inspector, por eso tomamos K igual a 3. Y mire el 0.076, el R promedio, que fue el promedio del rango del inspector 1 y el rango del inspector 2, y ese es el R doble barra, que es 0.076. Por eso es que la repetibilidad nos da 0.2318. ¿Clarísimo? Clarísimo. Muchos estarán pensando, ¿y eso cómo se interpreta? ¿Qué significa? Yo le diría, contrólese. Ya vamos a llegar allá. Bien, vamos ahora con el 9. Paso número 9. Me dice, ahora calcule la reproducibilidad. Y la reproducibilidad, entonces, es la variación ocasionada por los operarios. Es la variabilidad asociada con el inspector, con el evaluador.
¿Y cuál es la fórmula de la reproducibilidad? Pues la tenemos acá. Reproducibilidad, mis apreciados ingenieros, que se representa como AB, así como repetibilidad es EB, reproducibilidad es AB. Y es igual a la raíz de K2, que es la constante que depende del número de evaluadores. Entonces, mire, acuérdense que el método nos dice de 2 a 3 evaluadores, o de 2 a 3 inspectores, pues. ¿Nosotros con cuántos trabajamos? Con 2. Ah, bueno, entonces ahí está, 3.65. Por el X diferencia, ¿sí? Y este producto elevado al cuadrado. Bien, vamos a ir por partes. X diferencia elevado al cuadrado menos la repetibilidad elevada al cuadrado. La acabamos de calcular. La repetibilidad nos dio, perdón que me devuelva, 0.2318. La acabamos de calcular. Entonces me dice aquí, por la repetibilidad sobre n por r, donde n, ¿qué es? El número de piezas. ¿Y nosotros con cuántas piezas trabajamos este ejercicio? Trabajamos este ejercicio con 5 piezas. Mírelas, mírelo, mírelo, con 5 piezas. ¿Y R qué dice que es? R dice el número de intentos o inspecciones. Ah, bueno, ya sabemos que es 3, ¿sí? El número de intentos. Y el X diferencia, mire, aquí está el X diferencia, 0.028. ¿Y qué era el X diferencia? Pues la diferencia entre el mayor menos el menor de los promedios obtenidos por cada uno de los inspectores para las 5 piezas que inspeccionó en sus 3 intentos. Traducción, la reproducibilidad entonces va a ser igual a 3.65, que es K2, por 0.028, que es el X diferencia. Mírelo, X diferencia. Bien, volvemos. Menos repetibilidad al cuadrado, 0.2318, la acabamos de calcular en el ejercicio anterior. Elevado al cuadrado sobre 5 por 3, ¿de dónde me sale el 5 por 3? N, 5, el número de piezas que inspeccionaron los evaluadores. Y R, el número de intentos, 3. Entonces, al resolver este ejercicio, que seguramente ustedes lo harán con mucho más calma, eso nos da 0.0828. Y esa es la reproducibilidad. Entonces, mire que ya hemos calculado, por una parte, la repetibilidad y por otra parte, la reproducibilidad. ¿Qué significa, Lesmes? Contrólese. Ya ahora vamos a mirar. Vamos ahora, paso 10, a calcular la repetibilidad y la reproducibilidad, o sea, ya la combinación de las dos. Y pues es la raíz de la sumatoria al cuadrado de la repetibilidad, que ya la calculamos, y de la reproducibilidad elevada al cuadrado. Es decir, repetibilidad y reproducibilidad va a ser 0.2318 elevado al cuadrado, que fue lo que nos dio la repetibilidad, y 0.0828 que lo acabamos de hacer, que es la reproducibilidad, también elevado al cuadrado raíz, eso nos va a dar 0.2462. Repetibilidad y reproducibilidad, ya la combinación de las dos. No, esto es mucha maravilla, hola. Ojalá a mí me lo hubieran explicado así. Vamos ahora entonces con el paso 11, y es la variación de las partes. Y la variación de las partes casi que es la cereza del pastel, y es, bueno, qué tanto fluctúa o varía o qué tan dispersos están los elementos o los componentes entre repetibilidad y reproducibilidad entre sí, y qué tanto afecta la medición que se hizo de las piezas. Entonces, la variación de las partes, que se simboliza como PB de ingenieros, se representa como K3, ¿sí? Por RP, donde donde les comento que K3 es una constante que depende del número de artículos. Y recuerden que al comienzo les decía que lo ideal era tomar piezas de 2 a 10.
Nosotros en este caso tomamos 5, o sea que ya sabemos de entrada que el valor de K3 es 2.08, ¿sí? El valor de K3, 2.08. Y RP, bueno, pues recordemos que RP es el rango de los promedios obtenidos de los dos inspectores para cada una de las piezas, o sea, este RP, que fue el último cálculo que hicimos. SRP, que es el rango de los promedios, y tenemos 0.203, es decir, que entonces la variación de las partes, ingenieros, es 2.08 por 0.20. ¡Ay, que era 0.203! Bueno, sí, pero esto no nos va a afectar mucho. 0.2. Y eso nos da 0.4229. Eso nos da la variación de las partes. Bueno, pues mis estimados ingenieros, les cuento que ya tenemos la repetibilidad, ya tenemos la reproducibilidad, ya tenemos la repetibilidad y reproducibilidad, y ahora tenemos la variación de las partes. Entonces, con eso procedemos a hacer nuestro último cálculo, y es obtener la variación total. Y la variación total nos dice, bueno, la variación total de ese proceso se representa como la variación de las partes al cuadrado más la repetibilidad y la reproducibilidad al cuadrado. Nosotros ya tenemos las dos. La variación de las partes la acabamos de calcular y nos dio 0.4229, eso va elevado al cuadrado, y la repetibilidad y reproducibilidad como un único valor, que también es una raíz como la que estamos viendo, nos dio 0.2462. Traducción, resolviendo esta operación, esto nos va a dar 0.4893. Por supuesto que esto lo hace uno en Excel, ¿no? Sobra decir que esto lo hacemos en Excel, pero pues obviamente yo, por efectos de tiempo y que el video no sea tan pesado y demás, pues ya tenía los cálculos hechos. Pero hacer esto en Excel no tiene pierde. Ahora, el que no lo quiera hacer en Excel, si no lo tenga en la calculadora, lo haga en la calculadora, pues también es válido. Lo importante es que un mal cálculo no se le vaya a tirar todo el procedimiento. Muy bien, entonces tenemos la variación total. Bueno, entonces ahora sí, lo que estábamos esperando, ¿cómo se interpreta esto? ¿Cómo sé si el proceso está despapallado, sí o no? ¿Cómo se hace? Pues ingenieros, tenemos que calcular los porcentajes de variación para cada uno de los 4 componentes, es decir, el porcentaje de variación de la repetibilidad, el porcentaje de variación de la reproducibilidad, el porcentaje de variación de la repetibilidad y reproducibilidad y el porcentaje de variación de las partes. Observen que en todos el denominador es la variación total, que es el último valor que acabamos de calcular, que es este. La variación total. Ese es el denominador para todos. En los demás, pues simplemente lo que voy a hacer es reemplazar la repetibilidad, la reproducibilidad, la combinación de las dos y la variación de las partes, que son valores también que ya hemos calculado. ¿Y cómo se analiza, mis apreciados ingenieros? Bueno, cuando a mí ese porcentaje de variación en cualquiera de esos 4 componentes, porque hay que hacerlo para los 4, me da de menos del 10% o máximo un 10%, consideramos que es excelente. O sea, consideramos que es, sí hay una variación, pero digamos que ese error lo podemos tolerar, podemos vivir con él y damos por hecho que nuestros datos son confiables. Si da de 10 a 20, nos mantenemos todavía en que la variación es buena, que el error es tolerable, ojalá lo más lejos posible de 20, pero un error de 15, 14, 16, pues me dice, bueno, es bien, digamos que hay que ajustar, pero los datos, puedo confiar en los datos. Ya de 20 a 30 es marginal y prácticamente inaceptable, y ya más del 30%, pues sí, definitivamente ahí no hay nada que hacer. Entonces, si nosotros hacemos los cálculos de cada uno de nuestros componentes, observe lo que vamos a encontrar. Cálculo de los porcentajes de variación para cada uno de los 4. A nosotros la repetibilidad nos dio 23.18 y sobre la variación total esto nos da 47.36%. La reproducibilidad, que es la variación por consecuencia o a consecuencia de las personas, nos da 17% aproximadamente.
pero la repetibilidad y la reproducibilidad combinados como un único elemento nos da el 50% y la variación de las partes pues no nos da sino 86.42%. Conclusión, ese proceso está patas arriba, ese proceso está totalmente descontrolado, ese proceso está manga por hombro y de alguna manera tiene mucho mayor efecto el equipo que el inspector. Sin embargo, lógicamente ya al combinar ambos elementos, pues vemos que tenemos un 50% de porcentaje de variación. Y pues ya la variación de las partes es una locura completa, es la locura automática. Por supuesto debe dársele prioridad al tema equipo, pero también de alguna manera mire que el valor de la reproducibilidad pues está cerca del 17%, es decir, estamos cerca del 20%, de alguna manera también hay que revisar que aparte de que los equipos estén descalibrados, que los equipos su vida útil ya se agotó, que el problema claramente está en el tema equipos, posiblemente el tema entrenamiento, conocimiento, destreza, dominio, experiencia, también puede estar jugando un papel importante porque mire que aunque estamos inferior al 20%, pues el valor de reproducibilidad es muy alto y esto sí ya me indica pues que el proceso está fuera de control. Eso es, ingenieros, un análisis de repetibilidad y reproducibilidad para mirar la calidad de un proceso en función de la medición. Y en función de la medición es en función del equipo, o en función de las personas, o en función de los dos, que de hecho fue lo que acabamos de hacer. Como se podrán dar cuenta, esto no es complejo, no es difícil en absoluto, simplemente es cuestión de tenerlo claro, pero bueno, ahí les queda, digamos, la herramienta audiovisual para que puedan repetirlo si es el caso y volverlo a hacer. De todas maneras, como uno aprende es haciendo, entonces me permito informarles que aquí en el aula virtual, vuelvo otra vez aquí al aula virtual, estoy en el grupo, este es el grupo de los martes. Igual ya está disponible para ambos grupos. Van a encontrar algo que se llama taller repetibilidad y reproducibilidad. Pues mis estimados ingenieros, la idea es que realicen ese taller, hacen ese taller. Si tienen dudas durante la realización, pues ahí está el correo electrónico, ahí está el Moodle, ahí está el Twitter, me escriben las inquietudes que tengan durante la realización del taller y la idea es que a más tardar el día miércoles ya me estén enviando la realización del taller, el miércoles en el transcurso del día. No voy a decir que hasta las 12 del día o a las 6 de la tarde, no, en el transcurso del miércoles me hagan llegar este taller de repetibilidad y reproducibilidad. Yo voy a crear la actividad aquí en Moodle para que no me lo envíen al correo, sino que lo suban directamente aquí al aula virtual. Quedo muy atento a cualquier inquietud y que estén muy bien y por favor cuídense mucho. Ya saben la situación en la que estamos y hay que tomarlo con muchísima seriedad. Que estén muy bien, un abrazo a todos.